Bienvenidos a otro episodio de Sanar con la Verdad. En este podcast hoy vamos a hablar de un tema que realmente es muy importante, porque vamos a hablar de algo que probablemente influye en todos nosotros todos los días, aunque no lo veamos. Algo que nos condiciona en nuestras emociones, en nuestras decisiones e incluso en nuestros síntomas físicos, y que no viene de nosotros en realidad y muchas veces. Estoy hablando de lo que es el inconsciente colectivo. ¿Y qué es exactamente esto? Es una parte de tu mente que no se formó solamente con la historia personal. Es como un archivo oculto que guarda información de tu familia, de tu linaje, de tu cultura, hasta incluso de la humanidad entera. Es una herencia emocional, es una herencia invisible, pero también muy poderosa. Y durante mucho tiempo esto fue solamente una intuición. Carl Jung fue quien le puso el nombre y le dio forma a esta teoría, diciendo que todos los seres humanos compartimos una base en común. Una base, por ejemplo, de símbolos, de recuerdos, de emociones, que van más allá de lo individual. Y aunque en su época no había tantas pruebas como ahora, hoy la ciencia empieza a confirmarlo. Sí, la ciencia empieza a confirmarlo. Hay investigaciones en neurociencia, en la genética y en la salud mental que están mostrando que los traumas vividos por nuestros antepasados pueden dejar huellas reales en nuestro cuerpo. Y también en la forma que tenemos de nosotros de ver el mundo, incluso si no sabes nada de lo que ellos vivieron. Y esto es lo más impresionante. Y eso puede explicar muchísimas cosas. Muchas veces por qué te sentís culpable sin haber hecho nada malo, por qué te saboteas justo cuando estás por avanzar, o por qué vivís con miedo o angustia sin una causa concreta, una causa real, un trauma. Y esto quizás es justamente porque no es tu herida, pero sí la estás cargando de alguien más. Y lo más importante es esto. Es que se puede sanar. Por supuesto que se puede sanar. Porque así como se hereda sin saberlo, también podés liberarlo, pero lo liberás con conciencia. Entonces, en este episodio vamos a entender qué es el inconsciente colectivo, cómo lo comprueba la ciencia y cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Y cómo, principalmente, la hipnosis puede ser una herramienta para liberarte de lo que no te pertenece y recuperar lo que sí te pertenece. Vamos a hablar entonces qué es y qué entendemos por el inconsciente colectivo. Ya dijimos que Carl Jung fue quien le puso el nombre a lo que muchos en su época intuían, pero nadie podía explicarlo del todo, que es justamente este concepto del inconsciente colectivo. Él decía que además de nuestro inconsciente personal, formado por nuestras propias vivencias y demás, hay un inconsciente más profundo compartido por toda la humanidad. Un fondo común de símbolos, de recuerdos, de emociones y patrones que no aprendemos, pero que traemos. Y que esto también es muy importante porque no importa el idioma que hables, el país en el que naciste o tu nivel de educación, tu mente reacciona a ciertas imágenes, situaciones o emociones de forma automática y sobre todo universal. Es como si hubiera algo en vos que ya viene como programado. Y esto no es solo una metáfora, es como un sistema operativo emocional que ya está instalado antes de nacer. Y ahí adentro hay cosas muy valiosas, como por ejemplo la capacidad de vincularnos, la empatía hacia el sufrimiento, por ejemplo, el deseo de proteger a un hijo o el impulso hacia lo trascendente. Pero también están los miedos de nuestros ancestros, las culpas que nadie se atrevió a mirar, los traumas que no se sanaron y los mandatos que se transmitieron de forma silenciosa. Entonces, ¿qué pasa con este archivo compartido? Este archivo compartido no lo recordamos con palabras, pero lo sentimos con fuerza. Y muchas veces vivimos atrapados en él sin poder saberlo. Y ahora viene quizás la parte más importante, revelador o impresionante. Durante mucho tiempo, como ya dijimos, esto fue solamente una teoría, una hipótesis. Pero hoy la neurociencia, la epigenética y la psicología transgeneracional están demostrando que Jung tenía razón. O sea, ya no podemos decir que nacemos como una hoja en blanco, porque no nacemos vacíos, nacemos ya moldeados por las vivencias emocionales. Y estas vivencias emocionales son de aquellos que vinieron antes que nosotros. O sea, nuestro sistema nervioso, nuestras hormonas e incluso nuestras creencias profundas pueden estar influenciados por eventos que ellos vivieron. Nosotros no lo vivimos, pero ellos sí. Entonces dejaron una huella biológica y emocional sobre todo en nuestra línea familiar.
Esto no es destino, no es una condena, pero sí es una verdad que no se puede seguir ignorando. Entonces, ¿qué dice la ciencia de todo esto? Hasta acá dijimos que heredamos patrones emocionales, miedos y traumas, pero ¿hay evidencia real de todo esto? Y la respuesta es que sí. Lo más interesante es que la ciencia ya está empezando a explicar con datos lo que antes era solamente intuición o hipótesis. Y vamos a ver 4 estudios por lo menos que son clínicos y son reveladores. El primer estudio se hizo en la Universidad de Emory en Estados Unidos, Emory, Estados Unidos, y este fue uno de los primeros estudios que se mostró en donde el trauma emocional puede heredarse sin experiencia directa. ¿Cómo hicieron este experimento? A grandes rasgos, a un grupo de ratones se le hizo asociar un olor que era a la acetofenona y a esa asociación de olor lo unieron con pequeñas descargas eléctricas. Rápidamente este grupo de ratones aprendió a temer a ese olor. Pero lo sorprendente fue que sus crías, sin haber sido expuestas directamente al olor ni tampoco al castigo, también reaccionaban con miedo al olerlo. ¿Y esto qué demostró? Que el trauma aprendido por los que vinieron antes dejó marca en el sistema nervioso de ellos y se transmitió genéticamente. Un segundo estudio, que es relacionado que quizás todos conocemos, el 11 de septiembre, y el trauma en el útero. Esto lo dice Yehuda en el 2005. Después del atentado del 11 de septiembre en Nueva York, se estudió mujeres embarazadas que desarrollaron estrés postraumático. Los científicos encontraron que sus bebés nacieron con niveles alterados de cortisol, que es justamente la hormona del estrés. Entonces, ¿qué dice este estudio o cuál es la conclusión de este estudio? Es que aunque los bebés no vivieron el trauma, su cuerpo reaccionaba como si lo hubieran vivido. Entonces, el miedo se había transmitido desde el vientre materno a través del sistema neuroendocrino. Otro estudio, el tercer estudio, los nietos, que creo que esto también muchos ya capaz que conocen, este estudio del holocausto, de los nietos del holocausto, también de Yehuda, en 2015. Hijos y nietos de sobrevivientes del holocausto presentaron cambios epigenéticos reales, especialmente en un gen, que ahora no me acuerdo bien cuál es el gen, que es el que regula la respuesta del estrés. ¿Y saben qué significa esto? Que el trauma de sus abuelos modificó la forma en que sus cuerpos manejan el estrés décadas después. Aunque nunca vivieron allí, nunca estuvieron allí, nunca vivieron la guerra, la memoria emocional de trauma sigue activa en ellos aunque ellos no estuvieron allí. Otro estudio, la hambruna holandesa del 1944, en donde en este estudio de Lumey, miles de mujeres embarazadas pasaron hambre, obviamente extrema, durante la ocupación nazi. Sus hijos nacieron con mayor riesgo de obesidad, ansiedad, enfermedades cardíacas y trastornos metabólicos. Pero no terminó ahí. Sus nietos también heredaron esas consecuencias aún viviendo en tiempos de abundancia. Esto demuestra una vez más que el cuerpo recuerda el trauma y se adapta a él. Aunque el entorno ya no es peligroso, el entorno ya cambió. Otro estudio de poblaciones lamentablemente masacradas, como por ejemplo la de Ruanda, por nombrar una, o donde hubo, por ejemplo, dictaduras, también en Camboya, en Argentina, bueno, en diferentes países, en donde hubo justamente este tipo de genocidios, torturas, dictaduras y demás, los investigadores encontraron síndromes emocionales colectivos en las generaciones siguientes. Por ejemplo, solamente por nombrar el genocidio en Ruanda, los nietos de aquellos que vivieron el genocidio en Ruanda reportaron pesadillas similares a ellos, aunque nunca les hablaron de ese tema. Esto es lo interesante. En Argentina, hijos de desaparecidos sufren crisis de identidad, ansiedad crónica y angustia profunda, aunque nunca conocieron la historia familiar completa. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que la experiencia emocional no se borra con el tiempo. Si no se procesa, por supuesto que esto se hereda. Y lo más fuerte es que muchas personas están tratando de sanar una herida que ni siquiera es suya, pero que vive obviamente en su cuerpo, vive en su mente y en sus emociones como si realmente lo fuera. Entonces,
A esto la historia lo llama memoria implícita transgeneracional y es uno de los hallazgos más impactantes de las últimas décadas en la psicología, en la neurociencia y en la epigenética. Entonces, ¿cómo esto se puede manifestar en nuestra vida cotidiana? Ahora que entendés qué es el inconsciente colectivo y cómo la ciencia prueba su existencia, la pregunta es, ¿cómo lo puedes ver en tu vida? ¿Cómo sabes si estás cargando algo que ni siquiera es tuyo? Y la respuesta es bastante sencilla y profunda a la vez. Lo que no se resolvió en tu árbol, en tu historia familiar o en tu cultura, muchas veces se manifiesta en vos. Y no se manifiesta eh, con un cartel luminoso, por ejemplo. Aparece como ansiedad sin causa clara, como culpa que no sabes de dónde viene, o como bloqueos repetitivos en lo laboral, en lo vincular o en lo emocional. Y algunos ejemplos muy comunes de esto que estamos hablando, de cómo nosotros podemos expresarlo en la vida cotidiana, son, por ejemplo, cuando personas que se sabotean cada vez que están por lograr algo importante, y cuando lo mirás más profundo, en su historia familiar hubo, por ejemplo, traiciones, envidias o castigos que se destacaban. Mujeres, por ejemplo, con culpa crónica, que sienten que no merecen descansar o disfrutar, y cuando lo trabajas terapéuticamente aparece una línea femenina llena de silencios, por ejemplo, abusos o sometimientos. Hijos que no entienden por qué sienten un vacío o una tristeza existencial o una angustia constante y luego descubren que hubo secretos, abortos ocultos o duelos no elaborados en la generación anterior. Gente que vive con miedo a la escasez, por ejemplo, aunque económicamente están bien. Y cuando vamos un poquito para atrás, en su linaje hubo hambre, guerra, exilio, ruinas, y el cuerpo todavía actúa como si el peligro estuviera presente. Y todo lo que venimos hablando, lo más importante es entender lo siguiente. El cerebro no distingue entre lo que viviste vos y lo que heredaste emocionalmente. Si la emoción está activa, si el sistema nervioso se dispara, el cuerpo lo vive como real. Y ahí es donde aparece la confusión, porque racionalmente sabemos que no hay motivo para reaccionar de esta forma, pero no podés evitarlo. ¿Por qué? Porque no es solamente una emoción, es una memoria emocional heredada y mientras no lo hagas consciente, te vas a seguir manejando de la misma forma. O sea, eso va a ser automáticamente, no lo vas a pensar, lo vas a hacer. Entonces, lo más triste es que muchas personas terminan sintiendo que están rotas, vacías, que tienen problemas, que no sirven, cuando en realidad lo que están haciendo es repetir un patrón que no se resolvió antes. Por eso el paso siguiente es muy clave. Primero es entender cómo se puede trabajar esto, entender que se puede liberar y también entender que se puede sanar. Y ahí es donde entra la hipnosis. La hipnosis es uno de los mecanismos más profundos para sanar esto. Porque hasta ahora vimos que muchas de las cosas que sentís, como por ejemplo culpas, miedos, bloqueos, angustias, pueden no venir de vos, sino de una memoria heredada. Hasta ahí estamos bien. Una emoción que quedó atrapada en el inconsciente de tu familia, en tu cultura o incluso en la humanidad misma. Y si esa memoria no se hizo consciente, se siguió transmitiendo. La pregunta es, ¿cómo se sana algo que no recordás? ¿Cómo se libera una emoción que no viviste, pero en que tu cerebro siente como algo propio, como que es algo de él? Entonces, con la razón sola, obviamente no alcanza. Hablarlo, por supuesto, puede ayudar, pero no sana. Entenderlo también, pero no sana. Porque muchas veces la raíz no está en la mente lógica, como ya vimos, sino en el cuerpo emocional y simbólico. Porque estas memorias no se grabaron con palabras. Se grabaron con sensaciones, con imágenes internas profundas, con símbolos que solamente una parte de nuestra mente entiende y que nunca soltó. Por eso, para sanar de verdad, tenés que acceder a esa capa profunda de tu mente, que es el inconsciente. Entonces, ¿cómo llegamos hasta allí? Con herramientas que pueden suspender el ruido del pensamiento consciente y abrir la puerta de lo simbólico, de lo emocional pero profundo.
Y una de las herramientas más poderosas y posiblemente la más directa de todas es la hipnosis terapéutica. No la hipnosis de espectáculo, obviamente. No el te duermo y te hago actuar, sino la verdadera hipnosis clínica y emocional. O sea, un estado natural de conciencia, pero ampliada, amplificada, donde tu mente se relaja y tu inconsciente se vuelve accesible y activo. Entonces, ¿qué pasa en una hipnosis bien guiada? Justamente pasa esto, accedemos a esas escenas internas, a imágenes y símbolos que no son inventados. Son la forma en que en tu inconsciente guarda esa información emocional. Puedes encontrar a ese niño interior que cargó con miedos que no eran suyos. Podés ver a tu madre o a tu abuela como estaban cuando se callaron lo que sentían. Podés volver culpas que no te pertenecen. Y podés reprogramar esa historia con nuevas imágenes, con nuevas sensaciones, con fuerza y con verdad. Porque lo que no se nombra es lo que nosotros repetimos. Pero lo que se reconoce, se libera, esto se transforma. Y cuando trabajas desde el inconsciente, la sanación no es solo racional, es real, emocional, profunda y duradera. Liberas no solamente síntomas, sino que también cortas cadenas que venían desde generaciones, quizás 3, 4 generaciones atrás. Y abrís el camino para que los que vengan después no tengan que cargar con todo esto o no repitan lo mismo. Por eso, no se trata solamente de hacer terapia. Se trata de ir a un lugar donde la herida se grabó y ahí, con amor, con conciencia y guía, sanarla desde la raíz. A veces sos el eslabón elegido para sanar lo que otros no pudieron mirar. Y eso no es debilidad, es un llamado, es propósito y es redención. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Nos vemos en el próximo capítulo.